La noticia de la semana pasada era esa. Se acaba y hubo el gobierno de unidad de Israel. Hablamos de que estaba colapsando ese gobierno, pero faltaba el toque final, ¿no? Esa eliminación completa del gabinete de guerra, que era la consecuencia lógica de lo que estábamos viendo en Israel. Es decir, se produjo además en la misma noche de las elecciones europeas, porque esperábamos que ocurriera la noche antes, o en esa noche se produjo la dimisión de Benny Gantz, que era uno de los ministros que habían entrado en el gobierno de Netanyahu justo cuando se creó ese gabinete de guerra, es decir, después del 7 de octubre. Lo que, lo que ocurrió después fue pues una entrada de varios perfiles, se dejó incluso asientos disponibles por si querían entrar otros líderes opositores. Lo que buscaba Netanyahu al final no era solo legitimar su acción con respecto a los palestinos, que es algo que ya sabemos que estaba consiguiendo porque hay un amplio apoyo en la población y en los sectores políticos con respecto a lo que estaba llevando a cabo en Gaza, sino que además quería legitimar su figura, su persona al frente del gabinete, que eso era lo complicado. Y que es lo que la oposición no quería, porque la oposición apoyará lo que está ocurriendo en Palestina, pero no apoya a Netanyahu. Entonces Benny Gantz le apoyó porque allá habían formado parte en el pasado, ¿no?, de distintos gobiernos. Teníamos el gobierno en el que los dos habían formado una coalición, uno de los primeros antes de esas tantas repeticiones electorales, y también tuvimos bueno, esa traición, entre muchas comillas, que denunciaba Benny Gantz porque iban a compartir el puesto de primer ministro haciéndolo rotatorio, y lo que vimos es que Netanyahu no cedió el puesto en ningún momento. No se pusieron esas medidas, bueno, esas trabas para que no se diera la compartición del gobierno entre Benny Gantz y Benjamin Netanyahu, y ahora por eso era tan importante que se produjera un gobierno de unidad en Israel. Cuando Benny Gantz decide que ya pues, no está sirviendo políticamente después de tantos meses y de ese estancamiento en Gaza, de los enfrentamientos políticos constantes, de cómo empieza a caer en las encuestas, porque el haber entrado en el gabinete de guerra le hizo mejorar su posición hasta situarse de nuevo como líder opositor por encima de Yair Lapid, líder opositor potencial, ¿no? Porque al final el líder opositor sigue siendo Yair Lapid, pero Benny Gantz, si hubiera habido elecciones, se habría convertido en primera fuerza, seguramente, según todas las encuestas. Entonces, cuando veía que empezaba a bajar, que ya no le hacía tanto bien para, a nivel político, ¿no?, apoyar a Netanyahu, Benny Gantz dimitió. Y con la dimisión de Benny Gantz, pues también se marchó su número dos, que es Gadi Eisenkot. Entonces, aquí veo por el chat, veo una sub de Kikus Magnificus, gracias por el Prime, 9 meses, genial. Y veo que hay alguna preguntilla, entonces, como me decíais que fuera al grano con el tema, os voy a contar, porque ya lo he dicho muchas veces, pero para refrescar, que son temas complicados, hay seis miembros en el gabinete de guerra. Digamos que existía un gobierno con las fuerzas más a la derecha, recordamos ese gobierno más derechista de la historia que vendía Benjamin Netanyahu, con los socios vinculados a los poderes religiosos, sionismo religioso, judaísmo unido de la Torá, poder judío, Shas, todo tipo de partidos de extrema derecha o ultraortodoxos o una combinación de ambas, hay un poco de todo en el gobierno, digamos, y bueno, pues el Likud, por supuesto. Vale, bueno, pues a esos se les sumaban estos perfiles que eran más de derecha secular, pero que también son muy importantes. Y aquí lo que nos encontramos son, como digo, 6 puestos. 3 permanentes, es decir, el jefe de alguna manera, el que dirigía el gabinete de guerra, que era Benjamin Netanyahu como primer ministro. Teníamos 2 miembros permanentes de ese gabinete de guerra, que eran el ministro de defensa del Likud, ¿no?, del gobierno de Netanyahu, Yoav Gallant, y por otro lado el propio Benny Gantz. Entonces la dimisión de Benny Gantz era nuclear. Es verdad que Yair Lapid finalmente no entró en el gobierno, no entró en ese gabinete de guerra, aunque se le ofreció y que habría servido totalmente para hablar de unidad, para hablar de legitimidad y de, bueno, pues emergencia nacional. Pero, claro, la presencia de Netanyahu era muy tóxica para él. También se le había ofrecido a Víctor Lieberman, también lo mismo, dijo, ¿no?, que si estaba Netanyahu al frente, nada, y que quería una campaña militar en Líbano y muchas cosas, lo que siempre decimos. Veo por aquí otra sub de Catenoide en nivel 1 por 5 meses. Bueno, fantástico. Estamos ahora mismo a 8 del nuevo objetivo de subs, que creo que con Pablo habéis conseguido el primero, así que muchas gracias y vamos a seguir.
Vale, bueno, pues entonces teníamos esos tres, ¿no? Netanyahu, Gallant y Benny Gantz. Son esos tres los más importantes. Sin Benny Gantz, pues nos quedamos con dos perfiles que, además de que están enfrentadísimos y no tienen una buena relación, ya formaban parte del gobierno anterior, entonces no tiene mucho sentido tener un gobierno de unidad. Pero había otros tres que también formaban parte del gabinete y que son, bueno, pues miembros observadores de alguna manera. Y ahí se encontraba Ron Dermer, que es un perfil que a lo mejor nos suena menos porque está siendo mucho menos mediático, que es el ministro de Asuntos Estratégicos, que también forma parte del Likud. Ariel Deri, que es ese perfil más vinculado a los ultraortodoxos eh, del partido Shas, que también, como digo, es un partido importante dentro del gobierno, pues que además está vinculado con los sefardíes y los midrajíes, es decir, los jaredíes ultraortodoxos de origen de Oriente Medio, del norte de África o de la península ibérica, ¿no? Son los tres lugares de los que vienen en principio estos dos grupos. Entonces, con el apoyo de Shas, que es al final es el socio mayoritario dentro de la coalición de Netanyahu, lo que nos encontramos es que Netanyahu tendría los mismos socios que tenía antes. Es decir, tenemos a Joab Gallant y tenemos a Ariel Deri. Y el otro perfil, que es del Likud, que ya decía tanto Galán, que lo acabo de mencionar, como a Ron Dermer como independiente, aunque ha estado vinculado, ya digo, al Likud, pero bueno, está como independiente, del ministro de Asuntos Estratégicos. Y ahí nos quedamos, por lo tanto, con dos perfiles que son los importantes que terminan de romper este gobierno de unidad nacional. Y que por un lado es Benny Gantz, como digo, y por el otro Gadi Eisenkot. Gadi Eisenkot también forma parte de esa coalición de unidad nacional que es la coalición de Benny Gantz. En esa coalición es en la que se encuadran los dos perfiles, ¿no? Digamos que ahí estaban como número uno Benny Gantz, como número dos Gadi Eisenkot, y que eran ministros sin cartera, ¿no? Lo igual que en este caso pues pasaba con Deri. El ministro sin cartera, pero muy importante porque las dos figuras son las que han manejado esa unidad nacional de la que tanto se ha hablado. Con Ariel Deri y Joab Gallant se va a seguir manteniendo esa relación, probablemente sigan siendo los perfiles con los que Netanyahu hable. ¿Por qué se disuelve entonces el gobierno de guerra, el gabinete de guerra? Porque la alternativa a Benny Gantz y Gadi Eisenkot es básicamente Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que son los dos hombres que se han ofrecido a, bueno, pues a entrar en el gabinete de guerra para sustituir a estos dos que se marchan. Me pregunta por aquí, ¿cómo se escribe Deri? Mira, te lo voy a escribir en el chat, ¿vale? Ahí se escribe, Ariel Deri. Nos dejaban un poco también 100 bits por aquí, 100 cheers, ¿vale? Que dice, leí un artículo que me dejó mal cuerpo, decía que no hay un plan de posguerra porque lo que seguramente habrá será palestinos en tiendas de campaña e incursiones militares israelíes durante décadas. ¿Cómo lo veo? A ver, evidentemente el plan de posguerra es lo más complicado ahora mismo, porque no hay un plan, efectivamente. Si hubiera un plan, se habría articulado un objetivo claro, pero es que a veces parecía contradictorio el objetivo de liberar rehenes y el objetivo de acabar con Hamas. De hecho, han salido varios analistas como señalando, bueno, uno de los principales problemas por los que parece más probable la campaña militar en Líbano es precisamente que no ha habido un objetivo claro en Gaza y que por lo tanto no se puede vender una victoria, no se puede vender que se haya cumplido con ningún objetivo, no se ha podido eliminar a Hamas y mientras lo que dicen, ¿no? Las masacres, las acusaciones de genocidio no son una preocupación real a nivel político en la clase dominante israelí, el acabar con Hamas sí lo es, y el medio para acabar con Hamas era realizar ataques indiscriminados, porque consideraban algunos de los ministros, además, abiertamente lo han dicho, que la población palestina no es separable de alguna manera de Hamas, porque los civiles pues, son corresponsables o forman parte activa o les esconden o lo que sea, ¿no? Entonces, ya digo que el precio que están dispuestos a pagar es el de las vidas de los palestinos, porque no es un coste político enorme, teniendo en cuenta cómo está la clase política israelí. Entonces, el plan de posguerra ahora mismo tiene bastante más que ver con lo que se negocie con Estados Unidos y con los países árabes. Arabia Saudí estaba como negociando con Israel un acuerdo, pero parece que ahora ya se está discutiendo directamente entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Si Arabia Saudí recibe el acuerdo de defensa militar bilateral que quiere, probablemente pueda ofrecer algo a Israel, que es un poco lo que Estados Unidos jugó con Sudán, con Marruecos y con otros países, pero estos quizás los más claros, a cambio de que arreglara las relaciones con Israel.
Y en ese caso, pues el plan para Gaza, pues como tú dices, Manu, puede pasar por, bueno, lo que querría Israel, ¿no? Quizá. Hechos consumados, ir a segar la hierba, como ellos lo llamaban, es decir, hacer incursiones, salir, no tener que hacer una ocupación permanente, pero jamás cuando va creciendo o va volviendo a molestar a las autoridades israelíes, se vuelve otra vez a lanzar una campaña de ataques aéreos en respuesta a los cohetes o a lo que corresponda, ¿no? Que es lo que bueno, llevamos años viendo, pues como en 2021, en 2022. Eh, y de hecho creo que en 2023 otra, aunque estas dos últimas fueron contra Yihad Islámica, no solo contra Hamas. En cualquier caso, esto es lo que habíamos visto hasta ahora, durante muchas ocasiones. Es bastante más complicado que eso, porque actualmente hay ministros y cada vez más pesos en el gobierno que no solo quieren eso, sino que quieren una presencia militar permanente. Se está barajando pues la ocupación permanente con autoridades militares, una ocupación parcial tipo zona B. Estamos hablando básicamente ahora mismo entre área C o área B de Cisjordania, ¿no? Algunos hablábamos de la cisjordanización de Gaza, volver a tener colonias, empezar a colonizar otras zonas de la franja, tener autoridades colaboracionistas dentro de los palestinos, que ahí parece que jamás estaría dispuesta a dar la batalla contra ellas, ¿no? Eh, y bueno, pues con eso encontrar algún país árabe que no sea problemático para Israel, que no sea Qatar, por ejemplo, y se baraja Arabia Saudí y Egipto, que puedan garantizar la influencia en esas nuevas autoridades. Es un poco los planes que hay sobre la mesa o que ha habido sobre la mesa, ¿de acuerdo? Para que así los tengamos todos claros es, es bastante, digamos, especulativo. Que todas estas cosas son informaciones que han ido publicando prensa israelí, prensa estadounidense, pero no tenemos ninguna cosa tangible, ¿no? Todo esto son acuerdos que se están negociando en secreto, evidentemente. Vale, entonces, sí, bueno, que sea inasumible o no sea inasumible, nadie ha dicho que sea una buena idea a nivel político para Israel, porque a la vista está que eliminar a Hamas está siendo un objetivo prácticamente intratable. Entonces hay quien considera, bueno, una guerra de verdad, con muchas comillas, y lo plantean así, contra Líbano, o sea, contra Hezbollah, sería más sencillo de vender que se ha conseguido crear una zona de amortiguación y un objetivo tangible para la población no sería la destrucción de Hezbollah, sino la zona de amortiguación que permita devolver a las poblaciones que has evacuado del norte de Israel. Es como un objetivo un poco más intermedio, ¿no? Porque en Gaza no puedes vender, hemos liberado a los rehenes, ¿vale? Se han liberado algunos recientemente esta remesa, ¿no? De 3, 4 rehenes que ha sido muy importante y que retrasó el anuncio de Benny Gantz, pero no puedes vender que has salvado a todos los rehenes porque de hecho has matado a algunos en el proceso. Entonces, el principal objetivo quizá pueda venderse con eso, el devolver a las poblaciones al norte. Cada vez están surgiendo más grupos colonizadores. Mantener la ocupación, como digo, sería algo probablemente, sí, bueno, es así como está funcionando Ruedos, hablan ya prácticamente así, ¿no? Una remesa, porque se ha ido haciendo por tandas, se han ido sacando por grupos y por etapas, digamos, ¿no? Lo de la ocupación que decía Manu, de mantenerla, claro, insisto, en Cisjordania hay ocupación en distintas formas. Hablamos de una zona de ocupación militar completa por parte de Israel, reconocido internacionalmente, ¿no? Que como ocupación, son territorios ocupados, como se llama, vaya. Y luego, por otro lado, pues se habla de zonas mixtas, donde hay una autoridad que colabora, que es la Autoridad Nacional Palestina. Y eso es lo que se estaría buscando. Pero al mismo tiempo el problema está en que no se quiere que sea la Autoridad Palestina, que además de no renovarse en décadas, es que facilitaría que se pudiera consolidar un Estado palestino. Es decir, al final el objetivo de que jamás creciera en detrimento de Fatah en la Franja de Gaza hace de ya también muchos años, pero sigue ahí. Netanyahu, por ejemplo, no quiere que haya una autoridad palestina común de los dos territorios. Quiere unas autoridades que gobiernen Gaza, pero que no tengan que ver con la autoridad palestina, porque eso sería, pues, como prácticamente consolidar el Estado de Palestina. Eso se quiere evitar a toda costa. Entonces, bueno, pues ahora con la caída del gobierno del gabinete de guerra, ya digo, lo anunciamos aquí en directo, la dimisión de Benny Gantz, 2 días después vinimos a explicar, en cuanto volvimos de Bruselas, que suponía el colapso del gobierno de unidad, que suponía el colapso del gobierno de Israel tal cual está ahora y un cambio total de paradigma. Y vamos hacia ahí, vamos hacia un gobierno en el cual Netanyahu se quita los contrapesos seculares, todos sus socios van a pasar a ser de algún sector radical.
ya digo, tiene a los ultraortodoxos que he mencionado antes, de los sefardíes, jaredíes, sefardíes, midrajíes, shas, tiene a los sionistas religiosos, del partido sionista religioso y también de Noam, que es todavía más ultraconservador. Tiene a los de... ¿Este partido cuál es? que me hago lío. El de poder judío, por supuesto, el de Benny Gantz, y el de sionismo religioso es el que he mencionado antes, que era el de Bezalel Smotrich, y tiene también Judaísmo Unido de la Torá. Todos estos partidos son partidos religiosos y por lo tanto su gobierno, entre los que son más de extrema derecha y los que son, pues no todos son tan supremacistas. Digamos que hay algunos grupos ultraortodoxos que tienen otra visión y otras prioridades, que no pasan necesariamente por esa ampliación. Hay algunos analistas que dicen que es como una lucha entre el imperio israelí, por un lado, irónico, ¿no? Y el defender los intereses de la consolidación del ejército de Israel, que sería más otra ironía de lo que es Tel Aviv. Es decir, los intereses del ejército frente a los de los colonos. A veces se simplifica hacia allá. Yo no diría que es tan fácil, yo no diría que es tan sencillo, pero es verdad que Netanyahu está cada vez más y más enfrentado con los militares. Y eso es muy grave. Entonces vamos a ir profundizando también en eso, ¿no? Que para eso tenemos tantos datos y tantas informaciones de última hora y de estos últimos días. Porque además recientemente se ha confirmado otro golpe importante para los militares. Han sido, a ver si tengo las cifras. Un momentito, que os las traigo aquí. 8 soldados israelíes han muerto en la operación en Rafah, cuando una explosión alcanzó su vehículo blindado para el transporte de personal. Así que con esas 8 bajas, entre las que por cierto se incluye un capitán, si no me equivoco, no estoy 100% seguro, pero vamos, son 8 soldados muertos en Rafah, seguro. Se está produciendo mucha tensión, porque ya cuando mataron a 3 de golpe en varias ocasiones ha sido un golpe propagandísticamente duro. Entonces, claro, por otro lado hemos visto como el ministro de Defensa, para los que ya recordéis cómo tratábamos aquí el tema hace más de un año, Yoav Gallant, estaba enfrentadísimo con Netanyahu hasta el punto de que Netanyahu quiso despedirle, le quiso despedir. Y él intentó mantener los intereses del ejército para asegurarse de que Netanyahu no iba a tirarles a los leones. De alguna manera eso significa que todos los problemas de legalidad internacional vinculados con las masacres de palestinos o con cualquier problema legal que pueda enfrentar el ejército o Israel, se lo comería el ejército, ¿no? Entonces, Joab Gallant no quiere eso, ¿no? Quiere como garantizar los derechos de los militares y, bueno, pues es lo que digo, ¿no? Esa pugna entre el sector más de los liberales, los seculares y el ejército, que recuerdo en las protestas contra Netanyahu del año pasado, se hablaba de que participaron sectores importantes de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia, del Mossad, por ejemplo, de la patronal, de Tel Aviv y de otros sectores políticos importantes. Entonces, claro, todas estas cosas son súper importantes porque nos están demostrando la ruptura política interna entre defensa y política. Es gravísimo directamente, os lo digo así. Y mientras, pues estamos viendo más y más política, no solamente tema militar, tema humanitario, tema de la gravedad internacional que todo esto tiene, no, estamos viendo más política vinculada con todo esto. ¿Por qué? Os voy a traer algunas noticias. El ejército de Israel anuncia una pausa en operaciones en Gaza sin informar al gobierno directamente, ¿no? Es como una pausa que en principio iba a permitir durante unas franjas el acceso de ayuda humanitaria y que Netanyahu le ha molestado mucho. Netanyahu al final depende de unos socios que quieren guerra, guerra y más guerra. Y además lo dicen, es como tenemos que escalar la guerra, queremos entrar en el gabinete de guerra, en ese equilibrio que Netanyahu hacía entre, bueno, tengo que ceder a los de seguridad que son muy radicales, pero necesito a Estados Unidos y a los otros socios, entonces el gabinete de guerra es como una forma de excluir a los radicales, pues ahora que ya no están los seculares, se me ha caído el gabinete de guerra, pues en lugar de meter a los que tengo, pues vuelo el gabinete de guerra, ¿no? No vamos a darle ese peso a esta gente porque pierdes probablemente a Estados Unidos. Es un problema bastante grave el que puede encontrar Netanyahu en ese sentido. Y bueno, pues ahí están esas medidas, ¿no? Como el ejército va tomando ciertas medidas sin consultar
Aparentemente, digo yo que los mandos militares estarán más o menos enterados. La cuestión es que aquí pues, nos encontramos con la ruptura entre Yoav Galant y Benjamin Netanyahu. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Creo que estáis aquí debatiendo sobre la ocupación del territorio del Golán, que fue anexionado efectivamente por Israel y reconocido por Estados Unidos, el Sinaí en su momento, pero fue devuelto, con esos acuerdos, ¿no? con Egipto. Em, vale, un ex general israelí dijo que declarar la guerra a Hezbollah sería una catástrofe para Israel. Opinión de eso. A ver, me estás pidiendo opinión. Yo primero te voy a dar el análisis, luego te digo, ¿vale? El análisis pasa un poco por ahí, y es decir que como antes no se han conseguido objetivos tan tangibles en Gaza como se habría buscado, la operación en Líbano es esencial. Primero, para que el gabinete pueda vender algún éxito a la población contra sus enemigos, porque al final la doctrina militar de Israel pasa un poco por esa amenaza permanente que percibe de su entorno cercano. Y segundo, porque los socios del gobierno también tienen ese ánimo expansionista. De hecho, la sociedad civil vinculada con los colonos y con el ejército, que ya no es solo sociedad civil, que se organiza para la colonización de Cisjordania y que ahora están hablando de colonizar Gaza, ya crearon un movimiento con los mismos liderazgos que hablaban de colonizar Líbano. Es decir, esto ya se está viendo y lo han llamado un movimiento para la colonización del sur de Líbano, me parece que se llama. No tengo el nombre exactamente por aquí, pero esto existe y os lo hemos traído y lo podéis encontrar en nuestras redes sociales. O sea, existe. Entonces, claro, eso es otro objetivo distinto. Me estás diciendo que ya no es crear una zona de amortiguación, estás hablando de crear una colonia en Líbano. ¿Vale? Esto es otro. Es que ese es el mismo problema que han tenido en Gaza, que no hay un objetivo común, que hay un objetivo por partido político y que tienen que convivir por el tercer motivo que voy a dar. Y es que Benjamin Netanyahu depende casi por completo de las correlaciones de partidos políticos, de socios y, por supuesto, de que continúe la guerra. Si no continúa la guerra, no hay excusas para no convocar elecciones. Y si convocas elecciones, todas las encuestas dicen que estaría entre segunda y tercera posición y que la coalición, bueno, no le tiene por qué salir tan mal si parte del voto se mueve dentro de los bloques, el bloque pro-Netanyahu y anti-Netanyahu. Pero es que hay algunas encuestas que ya dicen que, bueno, hay un sector del voto radical, por ejemplo el de Smotrich, que se podría ir hacia sectores como el de Naftali Bennett, por ejemplo, ¿no? Si se da algún tipo de coalición, o Gideon Sa'ar, que es ese socio menor que ha dejado a Benny Gantz, también que Avigdor Lieberman o el propio Benny Gantz podrían revalorizarse, es decir, hay mucha gente en el campo anti-Netanyahu que podría salir beneficiado. Entonces, a Netanyahu no le conviene parar la guerra porque no le conviene hacer elecciones. Son como estos tres factores, ¿no? Lo de los objetivos de Gaza, lo de los objetivos de cada uno de los partidos políticos del gabinete y lo de Netanyahu como persona, ¿no? Que al final es el que detenta el poder. Y ahora mi opinión, que me la habéis preguntado, pero bueno, no es lo importante. Yo opino, como estos analistas, que es imposible conjugar todos estos intereses y objetivos en una misma campaña, porque van a divergir los intereses, y que salga exitosa. O sea, me parece muy complicado, muy, muy complicado que se pueda salir con un éxito político de ahí, si no hay un acuerdo por detrás, de alguna manera. Entonces, es empantanarse en otro lodazal. Eso es lo que yo veo. ¿Por qué? Porque Hezbollah no es Hamas. Y porque si ya no has conseguido el objetivo con Hamas, me cuesta creer que vayas a conseguirlo con Hezbollah. Va a escalar la cosa con el eje de la resistencia. Si tú vendes que vas a crear la zona de amortiguación y ya está, bueno, es un objetivo muy difícil, pero puede ser algo límite, algo tangible. Pero viendo la retórica de los miembros del gobierno, lo lógico es esperar que vendan que se trata de acabar con Hezbollah. Y es imposible acabar con Hezbollah sin llegar a invadir el norte del Líbano. O sea, es que eso sería una catástrofe a nivel político y a nivel diplomático para Israel que me parece insoslayable, para mí. Eso ya me habéis preguntado. Vale, ¿qué más tenemos por el chat, gente? A ver, acuérdense que el Prime es gratuito, que me estaba por aquí viendo cómo Edu pone el mensajito. ¿Cómo me suscribo? Mejora tu suscripción, suscribirse gratis y suscribirse con Prime, ¿vale? Que tenemos ahora mismo, estamos a 8 del objetivo y recordad que es gratis. Entonces, bueno, pues ese recordatorio nunca viene mal por si alguien se suscribió el mes pasado o en otra ocasión
bueno, pues tiene que acordarse de que hay que renovarlo manualmente, ¿vale? Y, y bueno, pues el resto de opciones ya sabéis que sí que se pueden renovar, pero que son de pago, tanto la de regalo como las ordinarias, ¿no? Vale, veo que aquí había alguna notificación, no sé qué era. Bueno, tenemos más noticias, ¿eh? Porque hay muchas cosas. Es un buen momento para... ¿Cómo? Eh, vale. Bueno, más cosas. Por otro lado, dentro de la ruptura entre Netanyahu y Gallant, vemos que el Pentágono, ya sabéis, de Estados Unidos, ha anunciado que Yoav Gallant va a viajar a Estados Unidos en estos próximos días. Bueno, lo anunció hace un par de días, o sea que ya está todo en marcha, ¿no? Digamos. Eh, y esto de nuevo vuelve a mostrar, como la anterior vez que se cortaron las visitas por aquella resolución de la ONU que Estados Unidos permitió que pasara, aunque sea con una abstención o simplemente no vetándola, básicamente, ¿no? En aquel momento Netanyahu canceló una gira y varios ministros cancelaron la gira, pero Yoav Gallant creo que sí que llegó a realizarla. Bueno, pues vemos cómo sí que se sigue coordinando el Ministerio de Defensa de Israel con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Eso es importante. Volviendo también al tema de la ruptura de nuevo entre unos y otros, y en la pugna entre políticos bueno, políticos del sector de Netanyahu y el sector militar, también han salido, ¿no?, a la luz nuevas informaciones sobre que el ejército de Israel podría haber tenido inteligencia detallada del plan de Hamas del 7 de octubre, semanas antes, pero que no pudo evitar el ataque. Esto es una información que ha publicado el canal 11 en Israel. Claro, es que esto justo ha salido justo después de esa crisis que ha tenido, por un lado, em, perdona, la crisis que ha tenido Netanyahu con, con su socio, con los sectores militares, al decir que los militares habían hecho esa pausa humanitaria no coordinada con el poder en Gaza, lo que comentaba antes, y por lo tanto, que estaban actuando, pues eso, unilateralmente, ¿no? Que se estaban dando, ya sea para acceso o no de ayuda humanitaria, unos pasos que no eran los que se habían concitado entre todos, ¿no? Digamos que eso ya había supuesto un problema y que Netanyahu había hecho declaraciones, pues duras, diciendo que el ejército no es el que manda, ¿sabes? Que aquí el que manda sigue siendo él. Eso es lo que se había comentado. Preguntáis aquí por el chat si Joab Gallant, el que os acabo de decir que viene, bueno, que va a Estados Unidos, es uno de los de las órdenes de detención. Sí, pero Joab Gallant está en la lista de órdenes de detención de la Corte Penal Internacional. Primer paso, es una petición por parte del fiscal general, no de los jueces. Falta todavía que esto se clarifique. Dos, Estados Unidos no es firmante ni forma parte de la Corte Penal Internacional. Y tres, aunque lo fuera, le da igual, porque están amenazando con sanciones a esta institución, porque, según ha dicho el propio fiscal, les habían amenazado, ¿no? Como que, oye, que si sancionáis a Netanyahu, va a haber consecuencias contra las familias y contra los miembros del tribunal, a nivel de sanciones, entiendo, pero que no es tolerable porque esto se ha creado para los líderes africanos y para gente como Putin, pero no para Occidente y sus crímenes de guerra. Ya lo vimos en su momento como cuando intentaron investigar los crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán, que no fue tolerado y se le sancionó a la fiscalía. Bueno, pues Pachascos ha suscrito por un mes más, ya son 9. Muchas gracias a ti y a todos los que estáis haciendo posible este proyecto. Veo por aquí también a David Villén, que ha dejado 100 chis, que no los había agradecido antes. No sé si me he dejado a alguien, pero bueno, si estáis por aquí y tenéis preguntas, podéis dejarlas, ¿vale? Bueno, lo que os decía, que esta persona entonces sí, aunque vaya a visitar Estados Unidos, sí está en ese listado de personas buscadas por el fiscal general de la Corte Penal Internacional, pero como he explicado, pues bueno, pues tiene la importancia que tiene. Os estaba contando antes otra de las rupturas que se han dado dentro del sector
de Netanyahu con los militares. Hablaba de esa pausa, de la conversación ahí directa que había habido entre Netanyahu con respecto al ejército, ¿no? Como esa crítica, y justamente que salga la filtración del Canal 11 diciendo que es que el ejército tenía pruebas de lo del 7 de octubre o indicios o lo que fuera antes de que se produjera, semanas antes, ¿no? Y que no pudo actuar. Claro, se especuló mucho con que había una fijación de recursos en Cisjordania, ya que el gobierno estaba muy implicado en, en la colonización y en los sectores vinculados a los colonos, ¿no? Digamos. Pero, claro, lejos de echar la culpa a estos sectores, lo que se va a hacer es lo contrario, ¿no? Echar la culpa a sectores de inteligencia, sectores militares, mientras que estos intentan, como decía antes, decir que no es responsabilidad de ellos, ¿no? Que ha sido una decisión política y que ellos acataban y que ellos no son los responsables del fallo que hubiera de seguridad el 7 de octubre. Bueno, pues en todo este batiburrillo seguimos. El gobierno israelí está impulsando un proyecto de ley para excluir a judíos israelíes, evidentemente. Ya sabéis eso de que la ciudadanía y la nacionalidad allí es una cosa distinta, ¿no? Es nacionalidad judía, de la detención administrativa. El delito de detención administrativa, hasta ahora, que se podía aplicar a todos, ¿no? Bueno, pero se aplicaba a los palestinos, implica una detención sin juicio y, ojo, sin cargos. Es decir, se puede hacer una detención preventiva, prácticamente, sin tener que detallar cargos penales ni de ningún tipo. Y, por supuesto, sin juicio. Esto ya se hacía antes y Ángel nos lo explicó en el seminario maravilloso, que lo tenéis en la web. Ahora, si queréis, lo recordamos, pero creo que muchos ya lo habréis visto. No puedo insistir, pero es que lo detalla todo mucho, ¿no? Todas las políticas de apartheid. ¿Por qué estamos hablando de apartheid? No es porque sea un término negativo y aquí se quiere hablar no sé, de cualquier término negativo asociado a las acciones de Israel. Hay una diferencia. Hay actos que son vinculados a masacres o que puedan ser constitutivos de genocidio y otros de apartheid. No necesariamente están vinculados. Lo explico porque hay muchas veces que nos preguntan o que nos dicen como que todo es lo mismo, ¿no? Es lo que Israel está haciendo una cosa única y es la más grave que se nos ocurra. No es así. Lo que estamos viendo es que en este caso las políticas de segregación dentro de un mismo país, en las que unos ciudadanos tienen unos derechos y otros, incluso ya en algunas zonas del país se les recluye en cuasi reservas, que es lo que vemos en Cisjordania, eso es un apartheid. Eso es un sistema de apartheid. Y lo podemos decir con todas las letras, que Israel tiene un sistema de apartheid bajo esas definiciones. Entonces, aplicar esta línea de que las detenciones administrativas se apliquen a partir de ahora solo a los palestinos o al resto de árabes israelíes, si hubiera alguna que no fueran palestinos naturalizados, y excluya con este nuevo proyecto de ley a los judíos israelíes, es una profundización en las políticas de apartheid. ¿Vale? Eso es importante también de señalar. A ver, ¿qué más tenemos? Porque hay muchas cosas y quiero que me dé tiempo a contarlas todas. Ujú. Bueno, ha habido una investigación reciente de Associated Press que dice que al menos 60 familias palestinas han registrado o se han registrado 25 personas o más que murieron en bombardeos entre octubre y noviembre. Más de 70 personas de una de esas familias murieron en un solo ataque aéreo israelí. Más de 50 personas de otra familia murieron en octubre, incluidas dos embarazadas. Otro clan familiar perdió 44 miembros en un ataque a una mezquita y otro 80. O sea, son familias grandes y están recopilando en esta investigación de la Associated Press cómo ha afectado a 60 familias concretas de palestinos a nivel humanitario los ataques que se están dando desde Israel o que se dieron en el mes de octubre y noviembre. Aquí hay otro. Los 10 ataques analizados afectaron principalmente a edificios residenciales, casas y refugios donde familias se apiñaban por seguridad. En ningún caso hubo un objetivo militar evidente ni una advertencia directa. Y otra familia ha perdido al menos a 270 miembros en total.
Bueno, pues lo que os hemos contado muchas veces, ¿no? Que el objetivo se centra a veces sobre los civiles, bastantes veces, como aquí habéis visto, porque en este caso las 10 investigaciones, ninguna ofrecía objetivos militares evidentes. ¿Por qué digo reservas y no guetos? Bueno, la verdad es que lo he hecho como sinónimos, o sea, no había ningún ánimo de diferenciación política, o sea, no hay motivo. Es básicamente la palabra que nosotros utilizamos normalmente, de hecho, no es ninguna de esas dos. Es bantustanes, que es la palabra que se puede asociar de manera más clara a un apartheid, porque literalmente las dos son las que nacen con el apartheid sudafricano. Entonces, bueno, pues es una palabra que me parece que encaja bastante bien. Bueno, tenemos una nueva sub de Prime de Es Rollo. Bueno, 2 meses, no, suscripción de 15 meses. Vale, vale, vale. Y digo, aquí ya te he visto varias veces, no eres nuevo. Gracias por ese apoyo que nos dejas, que nos hace, bueno, pues nos hace mucha falta, pero también nos da muchísima vida para poder seguir aquí un día más. Bueno, estas investigaciones, ya digo, son de Associated Press, no son mías. O sea, yo lo he leído y ya cada uno, pues si quiere no creerse las investigaciones, es cosa personal. O sea, son medios estadounidenses, te quiero decir. Vale, había más cositas, había más cositas. Lo que decía antes sobre el Líbano, que hemos hablado de ello, ¿de acuerdo? Las fuerzas de defensa de Israel ya han activado, de alguna manera, 6 brigadas de reserva, 6, para su despliegue operativo en el frente norte, lo cual, pues, algunos analistas ya señalan que podría tener que ver con una operación militar inminente contra el Líbano. Esta fuente, también os voy a decir, no es de las que más me fíe, así que vamos a dejarlo como que simplemente hay movimiento en el norte y nos habla de hasta 6 brigadas de reserva que estarían en movimiento en esa zona. Yo personalmente, ya digo, esperaría a ver alguna información más fiable y bueno, pues a ver en qué consisten. Por eso, ¿ves? Aquí salen muchas preguntas en el chat sobre el tema. Es que esta información me parece un poco cogida con pinzas. Pero de todos modos es importante tenerle el ojo puesto porque si de verdad, como ya hemos dicho durante meses, se está moviendo algo tanto entre Israel y Líbano, pues hay que prestarle atención. ¿Y qué más tenemos? Muchas cositas. Ha habido una encuesta muy interesante porque la ha llevado a cabo US Policy, un instituto que habla de población judía, que dice que es bueno, independiente, pero que al final busca pues, los intereses del Estado de Israel. Pero bueno, habla de cómo 2/3 de los israelíes no quieren o no les gusta el plan de alto el fuego que propuso Joe Biden. 2/3. Es decir, es una barbaridad absolutamente. De hecho, veo los datos y es como, pues, del total de los israelíes se habla de un 34% diciendo que es un mal plan y que Israel no debería aceptarlo, y un 32% diciendo que es problemático, pero que aún así Israel debería aceptarlo. Entonces nos encontramos con que hay un 66% que no quiere ese plan, pero pero que sí que estarían dispuestos a aceptarlo, ¿no? Y ahí entra también un 60%, porque está el 32% que no le gusta, pero que lo aceptaría, entiendo que por las relaciones con Estados Unidos o porque al final, aunque no quieran, pues es el acuerdo que ven más beneficioso, y un 28% adicional que ven que sí es un buen plan y que Israel debería aceptarlo. Pero esto es el total de los israelíes. Si quitamos el sector de los árabes, la cosa cambia todavía. Sube 8 puntos el dato de que es un mal plan y que no se debería aceptar, y sube 4 puntos el de que es un mal plan, pero bueno, pues habría que aceptarlo de cualquier manera. Eso nos deja con un total de un 78% de rechazo entre los judíos israelíes al plan de Biden. Ese es el punto. Ese es el punto en el que nos estamos encontrando ahora mismo con la encuesta que ha llevado a cabo US Policy. Hay más datos, ¿no? Pero bueno, me quedaba con esto. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de confianza que tienes en Netanyahu?
a nivel personal. No hacen las preguntas a nivel como en México, que es mucho más de calle, pero sí que se pregunta por la confianza. Y me llama la atención, bueno, no llama tanto la atención, teniendo en cuenta cómo la clase política rechaza tanto a Netanyahu, ¿no? Como hay un 72% de rechazo a Netanyahu, al menos de desconfianza. 72%, del cual un 59% es un profundo nivel de desconfianza. O sea, para que nos quedemos con esos datos, porque, insisto, no es precisamente una encuestadora árabe, es una encuestadora israelí. Mucho rechazo, pero ganó las elecciones. Vale, a ver, mini bundes, te cuento. Las elecciones en Israel, que es un país parlamentario, son una cosa. Entonces, él ganar, digamos que las ha ganado porque ha conseguido conformar una coalición, pero no necesariamente porque sea aprobado por nadie. O sea, la mitad de los partidos a la derecha le chantajean con que si cede ante hacia los seculares, le van a tirar del gobierno. Y si los otros, los más seculares o no, pero los que no están en el gobierno, están de acuerdo con sus políticas contra los palestinos, algunos de ellos más y otros menos, pero no le quieren por corrupto, por persona con perfil tóxico, porque está muy quemado. Entonces, es que, vale, conformas gobierno porque eres llave de gobierno, pero no te quieren en ningún sitio. Es que ni en su propio partido, que la otra figura prominente, Joab Galant, pues bueno, ahora ya estamos lejos de aquello, ¿no? Pero el año pasado el presidente Herzog amenazaba en plan, oye, que esta disputa entre Netanyahu y Gallant puede llevarnos a un golpe de Estado o una guerra civil. Decía guerra civil, el golpe de Estado lo decíamos nosotros. Pero vamos, que es bastante fuerte, ¿no? El dato. A ver, nos pregunta aquí más preguntitas que ha encuestado, son muy interesantes. ¿Cuándo crees que podría ocurrir? Ujú. No. Cuando piensas en lo que podría ocurrir en la frontera del norte, ¿cuál de las siguientes opciones crees que realizará Israel? Y aquí se pregunta solo a los judíos. Y era como atacar Hezbollah con toda la fuerza tan pronto como sea posible, era apoyado, bueno, o creía que era lo más probable por parte de los judíos, por un 29% en marzo, y ese dato en junio ha subido ya un 36%. O sea, la tendencia es eso, que en 3 meses ha subido casi un 10%. O sea, es bastante. Mientras que el resto de opciones van perdiendo peso, que era pues terminar la operación en Gaza y después atacar Hezbollah, o buscar un acuerdo político con Líbano que no implique la guerra. Finalmente eso está perdiendo peso y aunque eso antes era la primera opción, ahora ya no. Ahora la primera opción es atacar Hezbollah cuanto antes. Antes la primera opción era un acuerdo político con Líbano, ahora ya no lo es. La gente no es muy de responder no sé. A ver, sí, hay un no sé, pero no lo estoy leyendo, porque es un 8%, ¿vale? Hay un no sé en todas las preguntas, pero quiero decirte, en la de antes de la confianza en Netanyahu, el no sé era un 1% entre todos los israelíes, un 0 entre los judíos. O sea, los judíos sí tienen una opinión sobre Netanyahu por lo que sea, ¿no? Vale, bueno, a ver, más noticias, porque tenemos más noticias y quiero traeroslas todas, que hace tiempo que no hacemos. Esta ha sido como súper polémica, pero realmente no es tan importante, ¿vale? Porque estamos hablando de Moshe Feiglin, un ex miembro del Likud de hace muchos años, ¿no? Él mismo abandonó el partido en 2014, o sea, hace ya una década, pero ha hecho unas declaraciones incendiarias en televisión, si no me equivoco, citando a Hitler. Y claro, pues eso ha sido pues la bomba. A ver, intentó intentó virar el Likud hacia la extrema derecha religiosa. Bueno, igual un viraje a la derecha, que esta persona que lo está reportando, pues también tiene su línea. Lo que ha dicho es, como Hitler dijo una vez, que no puede vivir en este mundo si queda un judío en él, nosotros no podríamos vivir en esta tierra si al menos un islamo nazi permanece en Gaza
y no antes de que regresemos a Gaza y la convirtamos en la Gaza hebrea. Entonces, claro, está citando a Hitler para defender la posición de Hitler. O sea, es como que al mismo tiempo además criticó a Hitler diciendo no, que su nombre se ha borrado de la tierra, porque el problema de Hitler era que odiaba a los judíos, pero su doctrina parece que es extrapolable, porque ha dicho que él no puede vivir hasta, o que no estará satisfecho hasta que no acaben con los islamo-nazis, ¿no? Lo que ellos consideran que es jamás, entiendo. Bueno, en fin, esto es lo que ha pasado. Pero insisto, no es un perfil activo, ni es un perfil, pero ha sido polémico, porque es que este señor hace una década era del Likud, ¿no? Y bueno, pues es una muestra más de hacia dónde querían dirigirlo, porque al final no se fue hacia ese lado. Esto ahora no lo dicen tanto en el Likud, sí se oye de otros sectores de la extrema derecha, pero bueno, sabía que os iba a interesar, así que luego tenemos una última cosita, aunque bueno, tenemos todavía un poco más de tiempo si queréis, o sea, podemos responder preguntas, y es la polémica con lo de los hutíes, que parece que esto no termina aquí. Y es que seguimos todavía, ¿no? Con novedades. Estados Unidos ya está hasta, bueno, está harto de, de la campaña con los hutíes. Ha intentado llegar a acuerdos ofreciendo con cosas a nivel político. Se ha solicitado que se pueda restituir, ¿no? El tráfico marítimo por el estrecho del Bab el-Mandeb, que es el que, bueno, pues permite el paso hacia el Mar Rojo desde el Océano Índico. Y claro, los hutíes han puesto una única condición, es que no les vale la oferta de que en plan, os sacaremos de la lista de actores terroristas internacionales, o la oferta de podemos llegar a un acuerdo político de reconocimiento de Yemen. No, o sea, ese tipo de cosas que reportaban medios como Bloomberg, que no me lo saco yo de la chistera, sino que son medios estadounidenses muy vinculados al establishment político, tanto demócrata como republicano, según la época, pero bueno, eh, ahora quizá más demócrata. Todo esto lo han reportado y actualmente se siguen dando ataques, porque como digo, hay una única condición que tienen y es que acabe la masacre en Gaza. Literalmente los hutíes están poniendo todos estos esfuerzos vinculados a Gaza. Y está sorprendiendo porque no paran de salir reportes cada vez más curiosos, como por ejemplo que estarían dispuestos a transferir armamento al grupo Al-Shabaab en Somalia, que también combate contra Estados Unidos y contra el gobierno somalí, que ahora es más cercano a Estados Unidos. A ver, Al-Shabaab es de una línea muy distinta de los hutíes. De hecho, está afiliado a Al-Qaeda. O sea, no tiene mucho sentido tampoco porque los hutíes combaten con Al-Qaeda en Yemen activamente, ¿no? Pero, bueno, pues es un reporte que se está dando y que, pues aunque a priori es contraintuitivo, yo lo dejo ahí, ¿no? Que es lo que se está diciendo, no sé si será cierto, no, no lo toméis por cierto, ¿eh? Es una cosa que se está comentando. Y que si esto ocurriera, pues podría ser un peligro en ambos lados del Mar Rojo. Y además, pues también nos encontramos con que los hutíes han atacado varios buques durante esta semana y han conseguido dañar muy gravemente dos de ellos. Esto lo están reportando sobre todo los turcos, que están como muy a full ahora. Sí, bueno, Ansarrallah es el nombre del grupo, ¿vale? Eh, Hutíes es el nombre común que se les da, pero el grupo militante y político también tiene su ala, es Ansarrallah. Pero bueno, no, para mí no es peyorativo, ¿eh? O sea, yo lo comento como, no sé, como un nombre común, ¿vale? No, no lo uso como nombre peyorativo. En cualquier caso, vale, lo que os decía. Sí, han respetado barcos de países que han, no tanto reconocido a Palestina, pero sí los que los que tienen otra línea. Por ejemplo, se hablaba de que China sí que podría atravesar esta zona o que algunos países, al principio se supone que solo se iban a atacar a los buques vinculados con Israel, no con todo Occidente. Pero claro, cuando se crea una coalición liderada por Estados Unidos y Reino Unido que empiezan a atacar territorio de Yemen, o sea, terrestres, ataques terrestres. Es verdad que son aéreos, ¿no? Pero contra objetivos terrestres es lo que quiero decir.
En Yemen, evidentemente, los hutíes consideran que están en un conflicto armado y de hecho lo están con Estados Unidos, Reino Unido y los países que forman parte de la coalición. Y ahí, de hecho, bueno, pues han participado Bahrein, y que hubo muchísima polémica con eso, ¿no? Un país árabe que estaba rompiendo, digamos, no solo porque estés en contra de los hutíes, que eso es algo que es más legítimo porque durante estos años ha habido muchísimos países árabes que han liderado la contienda contra los hutíes, no es nuevo. Pero sí que lo hagas en un momento en el que los hutíes venden que esto está ocurriendo para defender a los palestinos. Ahí es donde entra un problema político para Bahrein. Otros países europeos también han participado, eso ya lo hemos comentado muchas veces, pero como digo, esta vez, y esta noticia es de hace 2 días, pero han seguido los ataques, tenemos noticias de que ya se habría atacado 3 buques de gravedad en la zona del Mar Rojo, ¿no? Ya dentro del Bab el-Mandeb, es decir, al oeste de Hodeida, ese puerto tan importante que tienen los hutíes en el oeste del país. Ujú. Vale. Em, bueno, pues de estos tenemos noticia, esto también es fuerte, ¿no? De estos 3 ataques importantes, 2 buques, dos ya, el Tutor y el Verbena, han sido abandonados. Los ataques han sido tan graves que han tenido que abandonar la tripulación 2 de los buques. Uno era de bandera griega y otro de bandera ucraniana. Igualmente, ya sabéis, a veces la bandera no es siempre representativo de la propiedad del buque. A veces hemos visto ataques a países a buques con bandera de países menores y que los hutíes justificaban con que la propiedad, aunque fuera porcentajes no necesariamente mayoritarios, venía de magnates israelíes o de empresas israelíes, ¿no? De hecho, ha habido bastante daño no solo al canal de Suez, sino también al puerto israelí de Eilat. Importante eso. ¿Algún español que se sepa? Pues no me consta. Y no tengo esas reacciones que preguntáis porque normalmente, como digo, es que una cosa es la bandera y otra cosa quizá la propiedad del buque o los intereses económicos del buque, que es más importante. Es decir, es muy común, por ejemplo, ver ataques a barcos con bandera de islas del Pacífico o islas del Caribe. Y no necesariamente esos gobiernos son los dueños ni los que están interesados en esa embarcación. De hecho, vemos que la coalición estadounidense y británica ya ha dado sus ataques de represalia, como siempre, ¿no? En este caso, más de 9 ataques aéreos contra las milicias en la ciudad de Hodeida, justo la ciudad portuaria que os he comentado que se encuentra al ladito de donde se han producido los ataques. Pero en serio, hay tanta gente señalando el fracaso occidental en ¿no? En contener o en disuadir de alguna manera a los hutíes, que ahora mismo que sigan hundiendo buques, porque uno de ellos, al menos el Tutor, que es el primero que he dicho, el otro, el Verbena, es el ucraniano, el Tutor está hundiendo. Creo que, de hecho, el segundo también se ha hundido, pero ahora mismo no lo tengo en la cabeza porque son muchos datos, ¿vale? Pero que esto es muy fuerte. Estamos hablando de la guerra naval prácticamente, ¿no? Porque vale que en Ucrania se está jugando de otra manera, el Mar Negro, y los ucranianos saben que ahora mismo la vanguardia, igual que los rusos han hecho esto de las tortugas, ¿no? Para evitar ciertos ataques con drones, los drones marinos ahora mismo están a la vanguardia. Pero es que los hutíes no solo han tenido drones de superficie marinos, es que también se ha hablado de buques, de drones submarinos. Esto es una locura a nivel de planteamiento de cómo está el orden internacional. Hace una década, plantear este nivel de sofisticación de los drones para un grupo como... Claro que es que en Occidente se sigue menospreciando a los hutíes, se les sigue tratando, siempre se les ha tratado, como decían, ¿no? Unos pastores en sandalias, se decía, ¿no? Que era como una forma de criticarles, como se hacía con los talibanes, pero luego eso no significa que no tengan capacidad para ganar esa guerra. Y de hecho ahora están haciendo tanto daño
Ya no porque vayan a ganar una guerra contra Estados Unidos, sino porque Estados Unidos no está siendo capaz de garantizar uno de los grandes objetivos que se arrogó a sí mismo como potencia hegemónica naval, y es la libertad de navegación, que está siendo el principal pilar que van a construir para su estrategia en el mar del sur de China. Si no eres capaz de defender el concepto libertad de navegación, ni siquiera en Oriente Medio, África, que es la frontera de la que estamos hablando, bueno, pues la próxima década va a ser entretenida. Y bueno, pues esto es todo lo que teníamos para hoy. Ya está. ¿Alguna preguntita? Que no son pocas cosas. Hemos empezado con el gobierno que veis en pantalla, ¿no? Como se ha finiquitado definitivamente el gabinete de guerra. Ya no existe el gabinete de guerra. Eh, y hemos pasado un poco pues, por las novedades de la ruptura política, porque una vez que cae el gabinete de guerra, pues, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Quién va a gobernar? Va a ser Netanyahu, pero con un sector más derechista, etcétera. Y por otro lado hemos hablado de la frontera con Líbano, cómo ha seguido